Familia, buenos días. Domingo de la quinta semana de Pascua. Continuamos con la reflexión sobre la misericordia. Hoy, la tercera obra de misericordia, acoger al extranjero. Del plano alimenticio, comer, beber, pasamos al social, en una línea que nos sitúa cerca de la tradición israelita de los extranjeros, los huérfanos y viudas, que debían ser respetados, no oprimidos. Pues bien, los extranjeros no son simplemente forasteros poco asimilados, sino hombres y mujeres que forman parte de un grupo social y cultural distinto, no solo en Israel, sino en cualquier lugar humano. Con ellos dice Jesús: fui extranjero y no me acogisteis. Acogerse dice recibir, reunir en grupo. En este contexto Jesús pide que acojamos en nuestras comunidades a los extraños, en gesto de hospitalidad integral, no simplemente espiritual. No se trata de recibir solo en una iglesia entendida como grupo confesional de creyentes, sin más vínculos que una oración aislada de la vida, sino en su comunidad. Sin duda, los matices de la acogida en un grupo creyente resultan difíciles de precisar en cada caso, pues en aquel tiempo, como ahora, ambos aspectos se encontraban estrechamente unidos. Sea como fuere, el texto de Mateo supone que, de un modo individual o en grupo, los seguidores de Jesús han de estar dispuestos a recibir a los extranjeros, no integrados en la sociedad mayoritaria. Entendido así, tanto en un plano personal y familiar como grupal, esta obra de acoger a los extranjeros eleva una propuesta de inmensas consecuencias para la Iglesia, que no puede encerrarse como grupo, sino que ha de abrirse a los de afuera para ofrecerles un espacio de vida física y social, una casa en el sentido fuerte de ese término. No se trata solo de no rechazar, sino recibir al extranjero en la comunión vital de los creyentes, en un tiempo como aquel en el que los no integrados estaban amenazados de muerte social e incluso física, pues era muy difícil vivir sin comunidad humana, patria, y sin las garantías de protección de un grupo. Estos extranjeros provenían de otros lugares con otras culturas, pues habían debido abandonar su tierra, casi siempre por razones económicas, para vivir en entornos económicos, culturales y sociales extraños, en medio de un ambiente casi siempre adverso. Solían ser pobres y carecían en general no solo de bienes materiales, sino también personales y afectivos. Formaban parte de estratos socialmente menos reconocidos o valorados de aquella población, condenados al ostracismo, en una sociedad de clases como la de hoy, donde era muy difícil cambiar de estamento social. Por eso, al decir, fui extranjero y no me acogisteis, el texto piensa en una iglesia o comunión de creyentes que han de ser casa para los sin casa, dice 1 Pedro. Esta es, sin duda, la comprensión bien que los extranjeros actuales no son ya peregrinos, sino personas de grupos sociales y culturalmente rechazados o no integrados, emigrantes, exiliados, marginados, a quienes la comunidad ha de abrir espacios de acogida. Ciertamente este pasaje no ha de aplicarse a extranjeros poderosos que han dejado su antiguo hogar para triunfar en hogares nuevos o en lugares diferentes, sino a personas de grupos marginados, sin hogar fijo en su lugar de origen, ni en su lugar de destino. Entre ellos están hoy las grandes masas de inmigrantes que vienen a todos los países, de manera especial a los ricos o a quienes los reciben, huyendo del hambre o la muerte,
siendo con frecuencia rechazados. Por ellos, dice Jesús, soy extranjero, y me acogéis o no me acogéis. Esta obra nos sitúa ante un tema social de máxima importancia, en el que se decide el futuro de nuestra sociedad e incluso de la vida humana en un momento de grandes migraciones y cambios. Es evidente que la Iglesia no puede sustituir la responsabilidad política de la sociedad. Más aún es posible que una emigración indiscriminada y una apertura indistinta a los extranjeros pueda resultar poco eficaz e incluso peligrosa para muchos gobiernos. Pero desde un punto de vista cristiano, la solución no está en cerrar fronteras, sino en abrir espacios de colaboración y acogida, poniendo tierra y bienes al servicio de todos los seres humanos. La patria del cristiano es el diálogo y la acogida, abierta con y por Jesús a los más necesitados, sobre los derechos estatales, por encima de las imposiciones de tipo nacional o militar. Los cristianos creemos en la palabra, esto es, en la comunicación tal como se expresa en la acogida a los extranjeros, a quienes se ofrece hogar en la propia casa, hogar para los sin hogar, casa para los sin casa. Ha de ser la Iglesia conforme a como lo señala 1 Pedro y el Evangelio de Mateo en su capítulo 25. Amén.